Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 30. Marcos, capítulo 6, a partir del versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Descansando en un mundo demasiado ocupado. Y como os decía, ese mundo para muchos de nosotros puede ser el mundo exterior, pero realmente quien está ocupado somos nosotros. Y esa ocupación o ese exceso de ocupación empieza en nuestra mente, empieza en nuestros pensamientos, empieza en nuestro corazón, en nuestras intenciones, en nuestras emociones. Y es precisamente ahí donde el Señor Jesús apunta para que descansemos. Y es verdad que el mundo, las personas vivimos en ocasiones en un estrés constante. Cada día estamos más ocupados, por lo tanto más estresados, lo cual nos lleva a una vida cargada de ansiedad, de agotamiento físico, emocional y mental. Y creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por un momento así, ¿verdad? Cada vez, si miramos alrededor, se trabaja más para poder tener más y por lo tanto poder gastar más. De hecho, hoy día las distracciones, los entretenimientos son cada vez más numerosos. Todo lo que el mundo fabrica está diseñado para entretener a las personas, para distraerlas, pero a su vez para hacerlas entrar en un bucle, en una espiral de tener que tener más para poder invertir más en esas distracciones y en esos entretenimientos. De hecho, si lo analizas con frialdad, todo lo que este mundo ofrece requiere dinero. Requiere de una inversión económica que a su vez se traduce en una inversión de tiempo que, como digo, nos introduce en una espiral, en un bucle de tener que trabajar cada vez más para poder tener más, para pasárnoslo cada vez más y mejor. ¿Cuántos habéis nacido del 80 hacia atrás? Pasábamos una semana con 500 pesetas. ¿Sabéis cuánto son 500 pesetas? 3 euros. Y no os podéis imaginar la cantidad de cosas que hacíamos con 3 euros. Pero es más, es que llegaba el final de la semana y todavía nos sobraba dinero para meter en la hucha. Y la de cosas que habíamos hecho. Porque la mayoría de lo que hacíamos no nos costaba dinero. Nos lo pasábamos bien jugando, saliendo por la calle, como nos decía Itiel, tirándonos piedras y palos a la cabeza, llamando a los timbres, saliendo pitando para que no nos viera la vecina, jugando a las peleas, persiguiendo a las chicas, y todo eso era gratis. Nuestra videoconsola se llamaba chapa, una chapa llena de plastilina con la cara de un ciclista y echábamos carreras. Las bicicletas no nos duraban nada, ¿sabéis por qué? Porque las destrozábamos en una semana. Los pantalones no duraban nada, los zapatos no duraban nada. Y todo eso era gratis, era sencillamente ser niños y jugar. Pero es que esa niñez duraba hasta bien entrada la adolescencia. Y con 3 euros hacíamos virguerías. Pero este mundo cada vez requiere de más recursos para entretenimientos cada vez más sofisticados. Y no solamente los niños, porque claro, la edad de infantilismo se va alargando cada vez hacia edades mucho más elevadas. Por lo tanto, los requerimientos son cada vez más altos. Y para poder disfrutar, que es lo que este mundo nos ofrece todo el tiempo, necesitamos gastar, gastar y gastar. E incluso la iglesia podemos entrar en esa vorágine, ¿verdad? De tener que hacerlo todo en base a dinero, en base a invertir dinero. ¿Para qué? Para estar más entretenidos, para que las cosas nos salgan más bonitas y mejores. Y entramos en una espiral de tener que generar siempre cada vez más recursos, no solamente como familia, sino como iglesia, para poder tener más, para poder tener mejor, para poder estar más entretenidos, para estar cada vez más arriba en la cresta de la ola en nuestras vidas personales y como iglesia. Y sabéis, esto nos lleva o nos puede llevar a un activismo desmedido que genera agotamiento y en algunos casos derrumbe personal, emocional e incluso espiritual.
Ahora bien, en medio de este caos aparece Jesús, que quiere llevarnos a lugares desiertos, a descansar. Yo no sé si todo esto de lo que te estoy hablando te suena, pero yo vivo rodeado de personas que están siempre cansadas. Les preguntas, ¿cómo estás? Cansado. ¿Cómo estás? Agotado. ¿Cómo estás? Ahí en la lucha. Ay, peleando. Ay, luchando. Claro que estamos en la lucha. Eso cabe por descontado. Todo creyente está en la lucha. Y es verdad que, como bien decíamos, lo oí hace un instante, nos cansamos en ocasiones, porque el que no se cansa es porque no trabaja. La cuestión es que hay muchos ahora mismo que están cansados sencillamente porque trabajan mal o están ocupando su tiempo en cosas que no les permiten descansar o que les desgastan. Y es ahí cuando aparece Jesús para darnos descanso. Es ahí cuando aparece Jesús, como hizo con sus discípulos, para decirles, vamos a lugares desiertos y descansad un poco. Descansad en vuestro cuerpo, descansad en vuestra mente, descansad en vuestra alma. Me gustaría mostrar solamente 3 principios bien sencillos que necesitamos recordar constantemente y lo vamos a hacer en esta noche. Principios acerca del descanso en los lugares desiertos. ¿Sabéis? Hay muchas personas en el mundo y también en la iglesia que creen que son importantes solo porque ostentan quizás un alto cargo en su empresa. Quizás porque ganan mucho dinero. Tal vez porque tienen responsabilidades dentro de la iglesia local. O quizás porque son buenos en lo que hacen. Erróneamente estas personas tienen puesta su identidad en lo que hacen y no en lo que son. Hemos leído que los discípulos vuelven de haber sido enviados de 2 en 2 a predicar. Si lo leéis en el capítulo 6, versículo 7 en adelante, dice que Jesús los reunió y los envió de 2 en 2 a predicar. Dice que les dio autoridad para que los demonios se les sujetaran y también para que pudieran sanar a los enfermos. Estaban entusiasmados porque habían cumplido la misión para la que Jesús les había encomendado. Venían y decían, Señor, hemos sanado a los enfermos después de haberlos ungido con un aceite. Señor, hemos liberado a las personas que estaban oprimidas por Satanás. Señor, hemos predicado el evangelio del arrepentimiento. Y me llama la atención la forma curiosa en que Jesús desvía la atención de los discípulos. Porque ellos estaban poniendo el énfasis en lo que habían hecho, como tú y yo hacemos muchas veces. Nos centramos mucho en lo que hacemos. Ponemos mucho énfasis en nuestra vida. Le damos importancia, en ocasiones desmesurada, a lo que hacemos. Así que cuando llegan a Jesús, en el versículo 30 hemos leído que le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y fijaros cómo Jesús les responde. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Yo me imagino a los discípulos acercándose a Jesús, contándole todo eso, esperando la palmadita en la espalda. Que Jesús les dijera, bien machotes, bien chavalotes, no me esperaba menos de vosotros. ¡Qué bien! Ya sois grandes en el reino de los cielos, ya estáis preparados para la obra del ministerio. Pero Jesús ni siquiera hace caso a lo que le están diciendo. Pasa olímpicamente de lo que le están contando y dice, vámonos a otro lado. Vámonos a otro lado. Necesitáis descansar. En esta respuesta de Jesús vemos el primer principio que hoy me gustaría recordar y que debemos recordar cada día. Y es este: Jesús está más interesado en nosotros que en lo que hacemos. ¿Amén? Jesús está más interesado en ti que en lo que haces. Jesús no murió por lo que ibas a hacer. Jesús murió por ti. Jesús no vino al mundo, no se encarnó, no se humilló a sí mismo para que tú y yo hiciéramos grandes obras en su nombre. No, Él vino para salvarnos porque le dolió vernos abocados al infierno. Jesús está más interesado en ti que en lo que puedas hacer por Él. Los discípulos estaban felices y orgullosos de lo que habían hecho, pero Jesús les quiere recordar que Él está más interesado en sus vidas que en sus ministerios. Estaba más interesado en ellos, en cada uno en particular,
que en lo que ellos podían hacer. Además, tenemos que ver toda la historia, porque si algo pudieron hacer fue porque el Señor les había dado autoridad. Hermanos, hermanas, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer en el nombre de Jesús reside y tiene como base precisamente eso, la autoridad que hemos recibido de parte de Jesucristo. El apóstol Pablo lo resume en esta frase: por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que no me gloriaré de nada, absolutamente de nada, solamente de la cruz de Cristo. Hermano, hermana, si tú y yo podemos hacer algo, si somos buenos en algo, si en algo hemos sido capacitados para desarrollar cualquier cosa humana o incluso espiritual, es porque Dios nos ha capacitado para ello. Es verdad que hay que trabajar, que hay que esforzarse, hay que practicar, hay que ponerle empeño, pero recuerda sencillamente esto: si Dios no quiere que te levantes de la cama, no te levantas porque no te da salud para ello. Un día muchas personas se acostaron en plenas facultades de salud y al día siguiente estaban postrados en una cama y no se podían mover. ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde está la vanidad? Muchas personas se acuestan en el clímax de su vida, éxito laboral, éxito ministerial, éxito familiar, y por la mañana no abren sus ojos a este mundo. ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde está la gloria humana? ¿Dónde está la vanagloria? Todo lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer es por la gracia de Dios. Amén. Pero fijaros que aunque hemos visto el principio, que Jesús está más interesado en nosotros que en lo que hacemos, es en un evento posterior a este donde vemos o donde encontramos la clave para comprender este principio. En Lucas capítulo 10, es decir, un tiempo después de que tuvo lugar este acontecimiento, vemos a Jesús enviando a un grupo aún más numeroso de discípulos. Aquí dice que había enviado a los 12. En Lucas capítulo 10 nos habla de que había enviado a los 70. Había tomado a 70 discípulos de entre su número de seguidores y los envía, los comisiona, les da autoridad para predicar, para echar fuera demonios y para salvar. Y fijaros, la reacción de estos, entre los cuales seguramente estaban también los 12 apóstoles, es exactamente la misma que la del evento anterior. Dice que volvían llenos de gozo. Versículo 17 lo podemos leer. Lucas 10, 17 dice que volvían llenos de gozo. ¿Por qué? Porque habían echado fuera demonios, porque dice que los espíritus malignos se les sujetaban. Y entonces Jesús vuelve a responderles de una forma curiosa pero maravillosa. No os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Dónde está poniendo Jesús el énfasis? No en lo que podemos hacer en su nombre, sino en quiénes somos. No te regocijes en que tienes autoridad de parte de Dios. Regocíjate en que eres una hija, un hijo de Dios. Porque Jesús está más interesado en ti y en mí que en lo que podamos hacer para Él. Amén. Esa es la clave, que nuestra importancia como personas no reside en lo que podamos hacer, como si este mundo nos quiere hacer creer. En este mundo tanto haces, tanto vales, tanto tienes, tanto vales, tanto eres capaz de alcanzar, tanto vales. No, pero en el reino de los cielos dice que el más grande en este mundo es el más pequeño en el reino. Y el más pequeño aquí abajo quizás sea el más grande en el reino de los cielos. Amén. Así que ahí está la clave, ahí está la clave. Y es ahí el principio de nuestro descanso. No descansamos en que Dios nos ha dado autoridad, descansamos en que a pesar de que Dios nos ha dado autoridad y podemos hacer grandes obras, proezas en su nombre, lo más importante de todo es que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Amén. Y entonces, en ese mundo tan ocupado en el que vivimos, en ese mundo tan ocupado que puede ser nuestra mente y nuestro corazón en ocasiones, entonces hallamos descanso. Entonces tenemos reposo y descanso en nuestros corazones, en saber quiénes somos. Amén. ¿Sabes quién eres? ¿Tú sabes quién eres? Porque dependiendo de tu conocimiento, de saber quién eres, así será tu vida. A veces pensamos, no, bueno, yo actúo así porque pienso así. Bueno, pues yo pienso en base a lo que soy.
Si soy un hijo de Dios, pienso como un hijo de Dios y de consecuencia actúo como un hijo o una hija de Dios. Por eso Jesús pone el énfasis ahí. Él está más interesado en ti que en lo que puedas hacer. Vemos una segunda cosa, y lo vemos en Marcos capítulo 6, otra vez, en el versículo 31. Es verdad que cada día se corre más. Es verdad que cada vez la gente está más estresada, está más agobiada, está más angustiada, está más ansiosa y vemos que el enemigo está haciendo su parte en el mundo y en la sociedad, ¿verdad? Está creando un clima de caos y de desorden general, como bien escuchábamos la semana pasada, para después ofrecer paz y seguridad mundial. Pero si vemos el texto detenidamente, podemos observar que la vida, la agenda de Jesús y de sus discípulos también era una agenda muy ocupada. Ellos no vivían precisamente una vida tranquila de descanso donde se levantaban a las tantas de la mañana porque se habían acostado tarde después de una larga noche de cena y tranquilidad con sus amigos. No. Vemos en el versículo 31, la segunda parte, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¡Wow! Vivían rodeados de tanta gente, con tantos problemas, con tantas necesidades, con tantos conflictos personales, con tantas enfermedades físicas y mentales, con tantas opresiones y posesiones espirituales que en ocasiones no tenían tiempo ni para comer. Así que si tú, que comes tranquilamente todos los días, a tu hora y no dejas que nadie te moleste, crees que estás ocupado, piensa cómo estaba esta gente. Piensa cómo estaba esta gente de ocupada. Es más, tal era el agobio que Jesús al principio de su ministerio, Marcos capítulo 3, versículo 9, les dijo a sus discípulos en una ocasión cuando estaba enseñando a la orilla del mar de Galilea: tenedme siempre lista la barca, porque la gente me oprime. Era tal la opresión humana que Jesús padecía por las multitudes que les tuvo que decir a los discípulos: oye, tenedme siempre el jet privado encendido. Tened siempre ahí el yate con el motor en marcha, porque la gente me oprime, las multitudes me oprimen. Y no está hablando de una opresión espiritual, ni siquiera una opresión emocional, está hablando de una opresión física, es decir, lo aplastaban, se echaban encima de él. Hermanos, la vida de una persona que vive ordenadamente y que vive en obediencia al Señor siempre estará rodeada de problemas y de necesidades. Siempre. Problemas personales por hacer la voluntad de Dios, pero también problemas de otras personas, porque haciendo la voluntad de Dios estamos disponibles para esas personas. Y a eso hay que añadir el trabajo, porque hay que levantarse todos los días para ir a trabajar. Hay que trabajar duro para sostener nuestros hogares. Hay que trabajar duro para sostener la obra de Dios. Hay que trabajar duro para extender el reino de los cielos con la predicación del Evangelio. La vida de quien vive en orden y quien vive en sujeción a la voluntad de Dios es una vida rodeada de dificultades, de problemas, desafíos, de quehaceres y de trabajo duro. Le pasó a Jesús y a sus discípulos, por lo tanto debe pasarnos también a nosotros. No debemos asombrarnos. Yo sé que en ese mundo del que os describía antes, que nos ofrece todo el tiempo entretenimiento y diversión, el que nos agobia con horas y horas y horas y horas y horas de trabajo para supuestamente alcanzar algo que nunca llega y de lo cual no podemos disfrutar, porque estamos siempre trabajando. Ese mundo nos quiere hacer creer algo que no es real. Es más, quiere hacernos creer algo diferente a lo que el Evangelio nos enseña, usando el propio Evangelio. Ven a Cristo y todo te irá bien. Hazte cristiano y serás feliz siempre. Sigue a Jesús y nunca más tendrás problemas. Serás el hombre o la mujer más dichosa y dichoso de la tierra. Amén. Pero con persecuciones, con problemas, con tribulaciones y con Cristo siempre en victoria. Ese es el Evangelio. Y lo demás son mentiras del diablo. Trabajando duro, durmiendo poco y a veces mal, comiendo poco. Eso nos vendría bien de vez en cuando.
Como decía el apóstol Pablo, a veces como si estuviésemos abandonados pero sin estarlo. Como si estuviésemos desesperados pero sin estarlo. Como si ya no tuviésemos esperanza pero sin estarlo. Es la vida del creyente, es la vida que vemos en la palabra, es la vida de la que Jesús nos habla, pero Jesús con nosotros y en nosotros siempre en victoria. Amén. Ahora bien, volviendo al tema, debemos hacernos algunas preguntas. Si la vida del creyente que sabe que es un hijo de Dios, una hija de Dios, y que está ocupada en las cosas de Dios, que está ocupada en aquello que Dios le pide, aquello que el Señor le demanda como hijo, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como siervo, como sierva, como aquello que Dios nos ha llamado a ser. Debemos hacernos algunas preguntas cuando vivimos en un mundo demasiado ocupado. Y la primera es, ¿estamos invirtiendo bien nuestro tiempo? ¿Estamos invirtiendo bien nuestro tiempo? ¿Es nuestra ocupación o exceso de ocupación fruto de la obediencia a Dios? Hoy día son muchos, y claro, cada vez se sabe más porque tenemos acceso a las redes sociales, tenemos acceso a mucha información instantánea. Son muchos los pastores, son muchos los siervos y siervas de Dios, pastores, copastores, líderes de jóvenes en todo el mundo que están suicidando, están quitándose la vida. Y la pregunta que nos hacemos, 1, ¿dónde está la mente y el corazón de esas personas? Y 2, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Para no darse cuenta de que sus pastores están en esa situación. Quizás estamos demasiado ocupados en cosas que decimos ser que son para Dios y vienen de Dios cuando en realidad vienen de nosotros y son para nosotros. Quizás hemos entrado en una vorágine de consumismo religioso que no alimenta nuestras almas, que no produce fruto espiritual y que sencillamente nos consume y nos entretiene. Y desgraciadamente se lleva por delante a quienes deberían ser referencia y ejemplo. ¿Estamos invirtiendo bien nuestro tiempo, hermanos y hermanas? ¿Estamos ocupados siguiendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Es nuestra ocupación fruto de nuestra obediencia? ¿O estamos intentando llenar nuestro tiempo con actividades para no pensar en la soledad que tenemos dentro de nuestra alma y de nuestro corazón? ¿Estamos intentando ocupar nuestro tiempo con actividades para eludir el sentimiento de incapacidad con el que muchos creyentes pelean? ¿Estamos intentando llenar nuestro tiempo con actividades para demostrar que somos mejores que otros, que podemos hacer bien las cosas, que podemos ser importantes para otros? ¿O estamos llenando nuestro tiempo para ganar mucho dinero, creyendo que teniendo mucho dinero seremos más felices en esta vida? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Son preguntas que debemos hacernos todo el tiempo. Y es que aquí quiero dejaros un segundo principio. El primero es que Dios está interesado en ti más que en lo que puedas hacer. El segundo es que toda ocupación que no venga de la obediencia a Dios no se hace en descanso y produce ansiedad y agotamiento. Toda ocupación que no provenga de la obediencia a Dios no se hace en descanso y produce ansiedad y agotamiento. Pero Jesús quiere que tú y yo descansemos. Él quiere que tú y yo descansemos. Porque ese mundo demasiado ocupado no está ahí, está aquí y está aquí. Por eso Jesús constantemente apunta a la esencia de las cosas, a quiénes somos, a nuestra identidad, allá donde se luchan y donde se pelean las batallas más feroces. Recordemos, hermanos, que la vida siempre estará llena de ocupaciones, pero Jesús quiere que estemos ocupados en las cosas de arriba para que teniendo la agenda llena, vivamos en paz y en descanso. ¿Amén? Da igual que tengas la agenda llena, puedes hacerlo disfrutando cada día, cada minuto, cada segundo, con paz en el corazón y descanso en tu mente y en tu alma. ¿Amén? Te digo por experiencia que cuando he ocupado mi vida y mi tiempo con cosas que Dios no me demandaba o con intenciones que no eran limpias, no eran puras, he terminado cayendo en un pozo de ansiedad, depresión, preocupación, estrés, enfermedad y en ocasiones con ganas de quitarme del medio y desaparecer para siempre.
O sea que no puedo ser juez de aquellos que, desgraciadamente, nadie les ayuda y se quitan del medio. Porque cuando alguien se quita del medio es porque está solo. No solamente porque se siente solo, está solo. Y es uno de los riesgos del ministerio, del liderazgo, la soledad. Ahora bien, nunca estamos solos, porque Jesús siempre llega a tiempo. Si le dejamos ocupar el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Amén. Amén. Podemos estar solos en este mundo porque no tenemos nadie a quien acudir, pero el Señor siempre está ahí. Podemos sentirnos solos a pesar de que tenemos muchas personas a quien acudir, pero el Señor siempre está ahí. Fijaros que cuando volvieron los discípulos, ¿a quién fueron a buscar? A Jesús. A Jesús. Porque ellos sabían con quién se estaba bien. Ellos sabían con quién podían descansar, disfrutar, y ellos sabían a quién tenían que rendirle cuentas. A Jesús, que era el que les había enviado. Ahora bien, ellos venían gozosos, venían exultantes, venían contentos, orgullosos, estaban esperando quizás, que estaban todos en fila, esperando a que Jesús les pusiera una medallita, a cada uno, galones ya para el reino de los cielos, y de repente el Señor les dice, vámonos de aquí. Y vámonos, y es donde quiero llegar para ir concluyendo, vámonos a un lugar desierto. Vámonos a un lugar desierto y descansad un poco. A veces pasamos por alto todas estas palabras de Jesús en la Biblia, pero yo creo que Jesús no decía nada sin sentido. Jesús todo lo que dice tiene un propósito. Jesús todo lo que enseña, todo lo que imparte y todo lo que el Espíritu de Dios ha querido que quede reflejado de la vida y obra de Jesús y de sus enseñanzas, tiene un propósito. Tú y yo venimos muchas veces al Señor. Señor, mira todo lo que he hecho. Señor, mira cómo me he esforzado. Señor, mira cómo te sirvo. Señor, mira cómo trabajo duro para sostener mi hogar, mi casa, mi familia. Señor, mira cómo me preparo para ser un obrero fiel. Señor, mírame. Y el Señor te dice, vámonos, anda. Déjate de rollos. ¿A mí qué me vas a contar? Y es verdad que tenemos que ir al Señor con todo eso. Es nuestro Padre, es nuestro Maestro. Es aquel que nos envía y aquel que espera que nos gocemos con Él. Que compartamos con Él nuestras tristezas y también nuestras alegrías. Pero el Señor quiere sobre todas las cosas que tengamos nuestra mente y nuestro corazón allá donde Él las tiene. Que no pongamos el énfasis en lo que podemos llegar a ser o llegar a hacer, sino que pongamos nuestro énfasis, que pongamos nuestro punto de mira en lo más importante, es en Jesús. Porque Él puso su punto de mira en nosotros y no en lo que hacíamos. ¿Amén? Una relación personal. Hermanos, hoy día hay millones de personas que aún viviendo rodeados de muchas personas se sienten solos y abandonados. Hoy hay millones de personas que están tomando antidepresivos, barbitúricos, ansiolíticos, sencillamente porque aún viviendo rodeados de muchas personas se sienten solos y abandonados en su alma y en su corazón. Hay otros que sencillamente, teniendo pánico a la soledad, buscan estar siempre ocupados y rodeados de gente. Y yo conozco a muchas de esas personas, porque muchos son creyentes. Inexplicablemente creyentes que la casa se les cae encima. Son incapaces de pasar tiempo a solas en sus hogares, tiempo a solas en un lugar donde ellos y Dios pueden comunicar sin que nadie les moleste, cosa que los pastores agradecemos muchísimo. El otro día estaba con un hermano en el despacho y estábamos hablando y en una conversación que duró media hora, cada 3 minutos y medio, 4, sonaba el teléfono. Y después de un poco me dice, oye Serafín, pero tu vida es siempre así. Y digo, no, a veces es peor. Así que los momentos de soledad entre mi padre y yo, entre mi maestro y yo, son tan preciosos y tan preciados y tan necesarios para poder después atender a todas las otras necesidades que hay que atenderlas y se hacen con gusto y con amor. Pero sin olvidarme de que yo no soy pastor, yo soy un hijo de Dios. Y mi oficio es el pastorado, pero eso es secundario, completamente secundario. Porque cuando llega al cielo, mi Padre no me pedirá, a ver, ¿qué has hecho como pastor? Me hablará como un padre habla con un hijo. Eso es lo que Dios te va a demandar a ti. ¿Qué has hecho con la identidad que Dios te ha dado? ¿Cómo has vivido tu vida como hijo, como hija de Dios? Y claro, nos pedirá cuentas por los dones que
nos ha dado y cómo los hemos utilizado, porque es lo que la palabra nos enseña. Pero Dios está interesado en nosotros más que en lo que hacemos, y que lo que hagamos sea siempre poniendo nuestro énfasis en aquel a quien servimos. Amén. ¿Por qué hay tantas personas, incluso creyentes, y aquí ya me dirijo a los creyentes para ir concluyendo, que tienen miedo a la soledad? Que cuando les hablas de desierto o lugar desierto, se ponen nerviosos, les empiezan a sudar las manos, empiezan a tener miedo. Uy, el Señor que querrá decirme, uy, que voy a pasar solito, uy, que el Señor que querrá tratar conmigo, uy, Satanás que me va a tentar. Hay personas que cuando piensan en el desierto, piensan en algo necesario o forzosamente malo, algo negativo, algo agresivo. Bueno, déjame decirte que el desierto al cual el Señor llevó, el Espíritu llevó a Jesús, fue un desierto como es el desierto de Judá, donde no hay nada. No hay nada. Y allí Jesús estuvo 40 días y 40 noches sin comer, buscando al Padre, siendo tentado por Satanás. Pero ¿cómo dice la palabra que Jesús volvió del desierto? Lucas capítulo 4, lleno del poder del Espíritu Santo. En el desierto es donde Dios nos quita todo aquello que nos sobra y nos llena de aquello que necesitamos, que es la llenura y el poder del Espíritu Santo. Pero déjame llevarte a un lugar desierto bien diferente, que es el lugar desierto en el que Jesús estaba pensando. Esa imagen que tienes ahí no es una imagen por casualidad. Esa imagen es una imagen tomada en el mar de Galilea, donde Jesús y sus discípulos desarrollaron gran parte de su ministerio. Ese mar es en el que Jesús iba con la barca de un lado para otro, por el cual caminó. Esas laderas son los lugares desiertos a los cuales Jesús se estaba refiriendo cuando les decía a sus discípulos, vámonos a un lugar desierto. Porque yo no sé qué tipo de padre tú tienes, pero mi padre es un padre bueno. Y es verdad que a veces me lleva a un desierto donde hace mucho calor, donde hay escorpiones, donde hay cactus, y a veces me siento encima de ellos. Donde hay serpientes que quieren picarme. Es verdad que el Señor en ocasiones nos lleva a esos lugares, porque en esos lugares es donde necesitamos confiar plenamente en Dios. Aprender a depender completamente del Señor. Pero no necesariamente esos lugares desiertos que el Señor quiere ofrecerte para darte descanso son esos lugares. Estos son los lugares desiertos a los cuales Jesús llevaba a sus discípulos. Lugares rodeados de verdes colinas, de frondosos bosques, de luces, de flores llenas de color y de luz. En aguas llenas de vida. ¿Quién estuvo conmigo en Israel el año pasado? ¿Está Julio por aquí? ¿Alguien más? Bueno, este año, es verdad, Pilar estuvo por aquí también. Este año alguno más viene, Lourdes? Vais a ver cómo lo que estoy diciendo no es mentira. Es un mar, que aunque es un lago, se le llama mar por la extensión del lago, lleno de vida. Hay pescadores a todas horas, extrayendo todo tipo de peces. Alrededor está lleno de colinas, de prados llenos de grupos de animales, de ganado, de rebaños. Es un lugar maravilloso para descansar. Es un lugar maravilloso para reposar. Y es ahí donde el Señor te quiere llevar cada día. Lee el Salmo 23. A los lugares de delicados pastos. Yo creo que el rey David estaba pensando precisamente en estos delicados pastos, cuando estaba diciendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En eso estaba pensando del rey David. Y es ahí donde Jesús quiere llevarte cada día, en medio de este mundo ocupado, demasiado ocupado, a un lugar de verdes pastos, a un lugar de agua abundante. ¿Sabéis lo maravilloso del mar de Galilea? Que aunque se llame mar es un lago, o sea que puedes meter la cabeza en el agua y está dulce. No te tires de cabeza porque no hay arena, solo hay piedras. Pero puedes bañarte, puedes descansar, puedes refrescarte, puedes curar tus heridas, puedes limpiar tus pecados en un lugar maravilloso. ¿Saben desde dónde está tomada esa foto? Si siguen leyendo, que no da tiempo hoy, no vamos a hacerlo, siguen leyendo el pasaje en el que estamos meditando. Dice que después de que estaban allí durante un tiempo, Jesús enseñando a sus discípulos lo que yo os estoy enseñando hoy. No os preocupéis tanto de lo que podéis hacer, yo me ocupo de vosotros. No estéis tan ocupados en lo que hacéis, sino mirad mejor la intención con la que hacéis las cosas. Y no estéis tan ocupados en vuestras mentes y corazones. Descansad y vamos al otro lado a un lugar desierto. ¿Saben lo que viene a continuación? Dice que de repente la gente se dio cuenta de dónde estaban y empezaron a correr hacia ellos.
y entonces tenemos la alimentación de los 5.000. Esa foto está tomada desde el lugar tradicional de la multiplicación de los panes y los peces. El lugar desierto a donde Dios quiere llevarte es un lugar de provisión abundante. Es un lugar donde no falta, sino que sobra la comida, sobra el alimento, sobra la provisión. ¿Cuántos queremos ir a ese lugar? No le tengas miedo a los desiertos de Dios, porque hay muchos tipos de desierto, hay muchos tipos de lugares desiertos, y los lugares donde Dios nos quiere llevar son maravillosos. Ahora bien, y está aquí el tercer principio. Hay una condición para que tú y yo podamos descansar en esos lugares, y es que estemos dispuestos a subir a la barca con Jesús. Estemos dispuestos a atravesar el lago con Jesús. Y estemos dispuestas y dispuestos a estar a solas con Jesús. A vencer el miedo a la soledad. A vencer el miedo al no hacer nada. Porque saben, la mayoría de las batallas, grandes batallas en la vida cristiana, no se vencen haciendo, se vencen de rodillas, a solas con el Maestro. Ahí es donde se vencen las batallas y después en la práctica es donde se manifiesta aquello que ya se ha vencido en el reino de los cielos. La condición es que seamos valientes y obedientes. Cuando Jesús dice, venid al otro lado, pasemos al otro lado a lugares desiertos y allí descansemos. Allí vamos a descansar. Hermanos, hermanas, el tercer principio, hay descanso en los lugares desiertos donde Jesús nos quiere llevar. Hay descanso. Hay descanso. Cuando este mundo nos quiere tener la mente constantemente ocupada haciendo cosas, divirtiéndonos, trabajando, ocupados en planificar, en pensar, Jesús te dice, cállate y vámonos. Déjate de tanto rollo, tanta historia y tanta milonga y vámonos. Necesitas descansar. Necesitas descansar. ¿Cuántos necesitamos descansar en esta noche? Yo necesito descansar. Pero no porque esté cansado, porque no estoy cansado. Y eso que he dormido poquísimo anoche. Cuando llega la suegra, revoluciona toda la casa. He dormido poco y no he parado en todo el día. Pero no estoy cansado. Ahora, muchas veces me canso, tanto más que ustedes. Ahora, puede ser que esté cansado en mis emociones. Puede ser que mi mente esté cansada. Puede ser que mi corazón esté cansado. Puede ser que mi alma esté cansada. Todos necesitamos descansar. Ahora, yo no le voy a decir a Jesús, no, yo no me subo contigo en la barca. Digo, Señor, me subo en la barca, dame los remos y vámonos. Vámonos, vámonos, porque yo sé que en ese lugar donde tú me quieres llevar hay descanso para mi alma. Hay abundante alimento para mi alma. Y no tengo miedo a estar a solas contigo, porque sé que cuanto más tiempo pase a solas contigo, más efectivo será lo que haga cuando esté con mis hermanos. Amén. Para los discípulos de Jesús, el mundo no debe ser quien domine nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida. Nosotros vivimos para un rey superior, vivimos para un reino superior, vivimos con unas leyes superiores a las que este mundo establece. Por lo tanto, debemos trabajar duro para mostrar a este mundo el carácter de Dios. Debemos servir con excelencia, con generosidad, con alegría cada día para que este mundo vea el Dios en quien hemos creído. Amén. Pero debemos vivir siempre recordando esto, que somos hijos de Dios, que Él está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. 2, que nos ocupamos en lo que Dios nos pide que estemos ocupados. Amén. Que solamente aquello que Dios nos diga que hagamos traerá descanso para nuestras almas y que toda ocupación que no es fruto de la obediencia a Dios traerá agotamiento y ansiedad a nuestras vidas. Y 3, que nuestro lugar de descanso está en los lugares desiertos donde Jesús nos quiere llevar. Amén. Amén. Pues recuerda esto, de todo lo que te he dicho, solo necesitas recordar esto. Jesús está más interesado en ti que en lo que tú puedas hacer. Amén. Que toda ocupación que tú y yo tengamos en la vida y no esté fundada en la obediencia a Dios, solo trae ansiedad y agotamiento. Y nosotros hemos sido llamados a trabajar con fruto y fruto abundante. Amén. Y en tercer lugar,
que hay descanso en los lugares donde Jesús quiere llevarnos. Hay descanso en los lugares donde Jesús quiere llevarnos. ¿Tú quieres ir a esos lugares? ¿Tú quieres ir? Pues lo tienes al alcance de tu mano, cada día, en cada momento, en cualquier lugar. Deja de afanarte. Deja de intentar demostrar lo bueno que eres. Deja de intentar demostrar a todo el mundo las cosas que puedes y que sabes hacer. Déjalo. No lo sigas intentando. No lo sigas intentando. Me decía un día alguien, mira, si te pones en un círculo de intelectuales y tú no lo eres e intentas ser intelectual, quedas como un payaso. Es así, porque los intelectuales detectan, huelen enseguida cuando alguien se está tirando el moco. Bueno, pues en el reino de los cielos pasa exactamente igual. Cuando alguien quiere hacer para demostrar, cuando alguien quiere hacer para ocupar un lugar, cuando alguien quiere hacer para intentar ser, se huele enseguida. Y entonces el Señor le dice, déjalo ya, déjalo ya. Ven, pasemos al otro lado y descansa. Y descansa. El secreto de un buen trabajador es ser un buen descansador. Y eso no está en la Biblia, eso lo digo yo. Descansa. Porque los lugares desiertos donde Jesús te quiere llevar tienen mucho de verde, tienen mucho de agua, tienen mucho de milagros y de alimento. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y es ahí donde queremos estar. Vamos a orar, hermanos. Si tienes a alguien a tu lado, puedes tomarle la mano o puedes, si quieres, abrazarle con tu brazo. Y mientras hago esta oración, hazla también tú por tu hermano o por tu hermana que está a tu lado. Amén.